buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que cada vez está creciendo más y más, no solamente en calidad, sino también en cantidad. Sabemos que hay mucha gente que está pues asistiendo a los ensayos para tarde o temprano incorporarse al grupo de alabanza. Muchísimas gracias. Sabemos que es uno de los ministerios más exigentes porque demanda tiempo, muchas ganas, ¿verdad? Pero también talento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, chicos de la alabanza. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Yo sí los extrañé, por si se lo habían preguntado. Hoy vengo en especie maestro, enseñar. No sé si estás dispuesto para una lección. ¿Está bien o sí? ¿Nada más esta sección está dispuesta? Le voy a pedir de favor ahí a los de sonido si me ayudan subiéndole un poquito. ¿Quién está dispuesto a una enseñanza hoy? Eso, ese era el problema. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a orar y vamos a entrar en materia, ¿les parece? Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios. Te doy gracias por la oportunidad que tenemos de libremente reunirnos como hermanos en Cristo alrededor de tu palabra para alabarte, bendecirte. No tomamos por sentado la libertad que tenemos en este país para reunirnos, aprender más de ti, más de la comunidad, más de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos, queremos ser y más como tú, Jesús. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de compartir acerca de el poder de estar. Si escuchaste el mensaje, pues si no lo escuchaste, está disponible en nuestras redes. Y personalmente, cuando di este mensaje, yo sentí como que no estuvo tan bueno. Yo sentí eso. Como que cada vez que me bajo de la plataforma, yo sé cuando lo hice bien o cuando lo hice mal. Y personalmente, en esa ocasión yo sentí que, pues, como que me faltó, como que me hubiera gustado estudiar más, profundizar más en el tema. Y la verdad yo sentí que no, que quedó a deber. Y frecuentemente mi esposa es la que confirma esos sentimientos, ¿verdad? Cuando el mensaje quedó a deber, me lo dice, y cuando está bueno, también me lo dice. Pero para mi sorpresa, bajé y me dijo, estuvo buenísimo, estuvo muy bueno tu mensaje. Yo dije, oh, wow. Dije, ok, entonces le creo, voy a expandir un poquito más en ese tema y por eso hoy voy a hablar más o menos de lo mismo, ¿está bien? Les compartí la experiencia hace 2 semanas que estoy experimentando con Lucas, mi hijo. Lucas está en esa etapa en donde quiere que sí o sí mamá y papá estén ahí, ¿verdad? Pegados. A veces no necesariamente tengo que estar jugando con él, no tengo que estarle hablando, jugando, cantando con él, ni nada. Simplemente él quiere que yo esté ahí sentado a un lado de él. Él quiere que yo esté presente. Y bueno, hoy día sabemos, gracias a la psicología, a la pedagogía, que el simple hecho de estar presentes en la vida de nuestros hijos es bueno. Está científicamente comprobado. Esto es bueno. El simple hecho de estar presentes es bueno para nuestros hijos. Personalmente, cuando mis papás iban a los festivales de la primaria, del kinder, de la secundaria, yo lo odiaba. Odiaba estar en público. Miren cómo es la vida. Era para mí lo peor, tener que ahí bailar como ridículo y hacer como que, ¡ay, qué padre! Y las mamás ahí aplaudiendo. Para mí era lo peor y si mi papá o mi mamá no iban por mí, mejor. Pero yo me daba cuenta que varios de mis compañeritos siempre estaban buscando hacia la mamá, ¿verdad? Y la mamá así, ¡ah! Y a veces se llevaban como que, hijo, acuérdate que traigo la gorra fosforiloca verde, ¿no? Para que el niño pudiera ubicar a su papá en el público.
Para muchos niños y niñas es importante que sus papás estén presentes. El simple hecho de estar ahí los bendice y está comprobado científicamente que es bueno para su desarrollo emocional, incluso físico. Y Dios sabe esto. Dios sabe lo importante que es estar presente en la vida de los seres humanos. Dios sabe perfectamente lo importante que es estar presente en la vida de sus hijos. Y si como padres nos esforzamos por hacer un tiempo para estar con nuestros hijos, salir una hora antes del trabajo, pedir un día libre, sacrificar tal vez un tiempo de descanso con tal de estar con ellos, pues Dios aún más. Dios ha sacrificado mucho y se ha esforzado mucho por estar presente en la vida de los seres humanos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay un obstáculo que impide que la presencia de Dios esté en la vida de una persona? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Arturo dice, no tengo idea de qué estás hablando. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Díganlo por ahí, ¿alguien? ¿Qué es? ¿Cuál es el obstáculo? El pecado. Si tú has ido a la escuelita dominical, has crecido en la iglesia, seguramente te han enseñado que el pecado y Dios no se llevan, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hoy yo quiero que hagamos esta pregunta. Según esto, el pecado crea una distancia entre Dios y los seres humanos, ¿verdad? Esa es lo que nos han enseñado, la idea, lo que creemos. Pero yo te quiero hacer esta pregunta. ¿La distancia creada entre Dios y los seres humanos a causa del pecado es creada por Dios o creada por los seres humanos? Algunos dicen Dios, otros seres humanos. Puede que tú tengas ya una respuesta a esta pregunta, tal vez porque sí te lo enseñaron o porque así lo comprendiste. Quiero proponer otra perspectiva. No significa que ponga en tela de juicio lo que te enseñaron, pero quiero sugerir que la distancia o separación creada por el pecado en nuestras vidas es una distancia creada por los seres humanos y no por Dios. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. ¿Alguien conoce a Superman? Yo sé que probablemente te han enseñado que el pecado es como la kriptonita para Superman, ¿verdad? Ahí tienes a Superman que las puede todas, ¿verdad? Vuela, creo que puede ver a través de las paredes, echa láseres, es súper fuerte, puede sobrevivir en el espacio, tengo entendido. ¿Qué más, Gabo? Tú que eres el experto de los cómics. Aliento de hielo, no me acordaba de eso. Él podía detener la rotación de la Tierra, detener el tiempo, increíble. Superman las puede todas, pero tú le enseñas una cochina piedra del planeta Krypton y el tipo se retuerce en el suelo, porque supuestamente esa es su única debilidad, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿en serio creemos que el creador del universo, el Dios creador de la energía, de la materia, de las constantes universales que mantienen este universo existiendo tal cual como lo conocemos, el creador de la vida, del lenguaje de la vida que es el ADN, ¿en serio creemos que ese Dios puede ser transformado por el pecado así como la kriptonita es para Superman? No me imagino al Dios del universo retorcerse en el suelo cada vez que ve el pecado, ¿verdad? ¡Ah, pecado! Dios es inmutable. Dios no es como Superman, es todavía muchísimo más que Superman. Ahora, lo que yo te diga y lo que yo piense, pues está muy padre, ¿verdad? Vamos a sustentar todo esto con la palabra, eso es lo que importa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer distintas historias, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento,
para argumentar a favor de esta postura. Y un tip, si a ti te gusta la doctrina, la teología y todo esto, siempre que tú tengas una idea de Dios, una doctrina, una teología, tienes que ponerla a través de la prueba de Cristo. Siempre tienes que verla a través de los ojos de Jesús. No podemos hacer solamente una idea de quién es Dios y de cómo es Dios solamente a través del Antiguo Testamento. Es una idea incompleta, tal vez no incorrecta, pero sí incompleta. Necesitamos sí o sí ver siempre todo a la luz del nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Les tengo una buena noticia, nosotros no somos judíos o israelitas. Bueno, puede que haya alguien aquí de ascendencia judía, pero si tú has decidido creer en Jesús, tú eres cristiano, o esa es la idea, ¿verdad? Y tenemos que hacernos una idea de quién es Dios, no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, y sobre todo a través de Jesús. ¿Estamos bien? ¿Sí? Acompáñame a Génesis capítulo 3, vamos a ir a los primeros capítulos de la Biblia. En el capítulo 3 vemos que Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el huerto para cuidarlo y les dijo: pueden comer de todos los frutos de este jardín, de todos los arbustos, de todos los árboles, de todas las palmeras, excepto de un árbol. Pero engañados por la serpiente, van y comen del único árbol que no debían de comer, desobedecieron. Versículo 7 dice: en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas ¿de qué? De higuera. Si conoces las hojas de higuera, son unas... Era básicamente un micro bikini lo que traía Adán. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Luego siguen las maldiciones a causa del pecado. Vamos a brincar hasta el versículo 21 y dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. El pasaje nos cuenta que Dios se paseaba por el huerto. Literalmente Dios caminaba entre los hombres. La presencia de Dios estaba disponible para el ser humano sin ningún impedimento. Pero luego vemos que el hombre y la mujer desobedecen, pecan, ¿y quién es el que se aleja? ¿Dios? El hombre, la mujer. Ellos fueron los que se escondieron de la presencia de Dios. ¿Quiénes crearon esa distancia entre Dios y los hombres? Ellos mismos, no fue Dios. Ellos son los que se esconden de Dios a causa de su vergüenza y de su desnudez. ¿Estamos de acuerdo? No fue Dios quien se alejó de los seres humanos. Y tampoco vemos a Dios retorciéndose en el jardín, ¿verdad? Como con la kriptonita. Pecaron. Dios le dice a Adán: ¿dónde estás? Acércate, vamos a platicar. El versículo 21 dice que Dios creó ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. El pasaje no lo dice, pero varios estudiosos creen que implícitamente Dios tuvo que haber sacrificado algún animal del huerto. Agarró y le dijo al león: ven para acá. No es cierto. El pobre león ahí va bien feliz, ¿verdad? Pero dice que Dios creó ropas de pieles, el primer sacrificio y el primer derramamiento de sangre, para poder cubrir la vergüenza y el pecado de los seres humanos, fue hecho por Dios mismo. El primer acto de sacrificio y derramamiento de sangre
para poder estar delante de la presencia de Dios sin ninguna vergüenza, no lo hizo el ser humano. No fue y consiguió el sacrificio, ¿verdad? Y fue y lo presentó delante de Dios y le pidió perdón. Fue Dios mismo el que propició el sacrificio. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Ok. Quiero que vayamos ahora a Isaías capítulo 6. Dice: el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Este es Isaías hablando. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él hacía serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuro y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Este pasaje de Isaías nos muestra el concepto y la visión que tenía todo israelita acerca de la presencia de Dios. Ciertamente hay pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo en la ley de Moisés, que muestran la santidad de Dios, de cómo el pecado ni nada impuro puede estar en su presencia. Isaías sabía que había un montón de requisitos para que alguien pudiera estar ante la presencia misma de Dios. La ley de Moisés dice que una vez al año un sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El templo estaba dividido en varias secciones. Imagínense que si este fuera el templo, ¿verdad? El lugar santísimo es detrás de este muro, ¿no? Y frecuentemente la gente entraba al patio, a alguna de las cámaras, los sacerdotes entraban al lugar santo, pero una vez al año podía entrar un sacerdote al lugar santísimo y entraba para expiar los pecados de todo el pueblo una vez al año. Y echaban suertes, y si tú eras el sacerdote en turno, pues te tocaba entrar a ti. Y tenías que tener un montón de requisitos, tanto en tu vestimenta como en tu físico. Tenías que ser un hombre de determinada familia, de determinada condición física. Y aparte, pues tenías que estar moralmente correcto delante de Dios, ¿verdad? No cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. De hecho, les amarraban una cuerda al pie, porque si entraban y no cumplían con los requisitos, ellos creían que podían morir fulminados ante la presencia de Dios. De hecho, ellos sabían que no podían ver cara a cara a Dios, porque ciertamente morirían. Por ahí, en una historia que el pastor contó no hace mucho, nos contó cómo David quería llevar el arca de Dios, ¿verdad? Este como cofre que contenía la ley de Moisés, la vara de Aarón y un poco de maná. Y David quería llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Y ahí van los levitas cargando el cofre, el arca de Dios, y se iba a caer el arca y un tipo llamado Uza puso la mano para que no se cayera y terminó muerto. Isaías seguramente conocía esta historia. Y él estaba ahí en esta visión, en el lugar santísimo, viendo el trono de Dios, viendo a Dios mismo cara a cara, y él dijo: ya valí, estoy muerto. Y dice que un ángel se presentó delante de él, uno de estos serafines, y le dijo: tranquilo, Isaías, no es para tanto, no hagas tanto drama, no pasa nada. Mira, aquí está, un carboncito en la boca y ya estás perdonado.
tus pecados son perdonados. No le dijo exactamente eso, pero vamos a leerlo. Dice: en ese momento volvió hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella tocó mis labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. De nueva cuenta, vemos que Dios da los medios para acercarse a la presencia de los hombres. Los hombres creían que no podían acercarse a Dios, pero Dios le dice: tranquilo, no pasa nada. Yo voy a propiciar todos los medios para que tu pecado sea perdonado. El pecado no le hace nada a Dios, pero Dios está consciente de que el pecado sí nos afecta mucho a nosotros. El pecado sí crea una distancia entre nosotros y Dios. Sí crea una distancia entre otras personas y nosotros. El pecado sí crea una distancia entre las partes involucradas, pero no es una distancia creada por Dios, es creada por nosotros. Quiero que vayamos ahora a un pasaje del Nuevo Testamento, Lucas 5. Dice: un día Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le dijo que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, socios de Simeón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y que, dejándolo todo, lo siguieron. Aquí podemos ver que Jesús le dijo a Pedro: aléjate de mí, Pedro, eres un pecador. No, ¿verdad? Pedro le dijo a Jesús: aléjate de mí, porque yo soy un pecador. De nueva cuenta, el ser humano creando una distancia entre Dios, entre Jesús y nosotros. La distancia la creamos nosotros. Los que se alejan de Dios por causa del pecado somos nosotros. No es Jesús, no es Dios. Pero Jesús, ¿qué le responde? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que dejaron todo y lo siguieron. Hablaba hace 2 semanas sobre la costumbre de los maestros y de los rabís. Jesús era conocido como un rabí, un maestro. Y en el tiempo de Jesús, los rabís eran muy estrictos con quienes eran sus discípulos. Tenías que saber mucho de la palabra, tenías que tener determinado carácter, tenías que ser intelectualmente inteligente, y ellos no le hacían la invitación a los discípulos. Los discípulos tenían que rogarle al rabí para poder ser sus discípulos. Y aparte los rabís pues se ponían sus moños. Su carta de presentación eran sus discípulos. Entonces imagínate a Jesús con su carta de presentación, ¿verdad? Pedro, Juan, Mateo, Judas. Y a cambio, por el contrario, Jesús extendía la invitación. Pedro, creyendo que este rabí famoso que venía haciendo milagros, que venía enseñando cosas impresionantes, pues dijo: no, aléjate de mí, yo soy un pecador. Y Jesús le dice: tú tranquilo, yo nervioso.
de ahora en adelante serás pescador de hombres, ven y sígueme. Y ante tal oferta, ante tal invitación, obviamente Pedro lo siguió. Él no era para nada un intelectual en la palabra, difícilmente sabía escribir, posiblemente solamente números sencillos, mensajes muy sencillos. Sabemos, por ejemplo, que el Evangelio de Marcos es posiblemente el Evangelio de Pedro, que fue dictado a través de Marcos. Él no era una persona muy inteligente y mucho menos de un carácter correcto, ¿verdad? Y aparte era un pecador, él lo sabía. Pero al instante él va y deja todo. Y yo me imagino que mucha gente, cuando veía a Jesús, lo vemos vez tras vez, le decían: si tú quieres, puedes sanarme. Aléjate de mí, no soy digno de que estés en mi casa. La mujer que tenía ese problema de flujo no quería molestar al maestro. Dijo: con solo tocar el borde de su manto. Y vez tras vez vemos esta idea de que no podemos acercarnos a Dios a causa de nuestro pecado. Pero es totalmente al revés. En alguna instancia los niños querían acercarse a Jesús, ¿verdad? Y los discípulos: háganse para allá, quédense. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí. Podemos acercarnos a Jesús confiadamente. Este es el asunto. La palabra pecado significa ¿qué? Fallar en el blanco. Tengo entendido por ahí que Jackie Gómez la semana pasada habló sobre esta palabra, fallar en el blanco. Cuando nosotros pecamos estamos fallando en el blanco, ¿estamos de acuerdo? Voy a hacer una pequeña dinámica, si los de producción ven que estoy batallando, me ayudan. No me vaya a caer. Tengo aquí un blanco. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien ve el blanco que está ahí? Voy a hacerle al basquetbolista. A ver si no hago el ridículo aquí. Aquí se va a ver qué tan pecador soy. Ahí hay un blanco. Y yo tengo que atinarle, ¿verdad? Voy a intentar meter estas pelotas en el blanco. ¡Ay! Fallé, pequé, ¿verdad? ¿Qué pasa si me hago más para atrás? ¿Ustedes creen que tengo más probabilidad de meterla? Fallé de nuevo, pequé de nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acercarme, ¿estamos de acuerdo? A ver, hagan sus apuestas. Pablo, ¿va o no va? ¿Ya perdí? A ver. Pequé otra vez. ¿Qué hago? ¿Me hago más para atrás? Más para adelante, ¿va? Me acerco. A ver, Diana, ¿le atino o no le atino? ¿Sí o no? Mi esposa no confía en mí. No. Pequé. ¿Qué hago? Me acerco. Ahora sí, ya aquí, ya. ¿Qué dices, Arturo? ¿Si entra o no entra? Les dije que soy un pecadorzote yo. ¿Qué tengo que hacer? Me acerco más, ¿verdad? Voy a hacer el ridículo aquí. ¿Listos? ¿Entra o no entra, José Luis? ¿Sí? ¿Ojo cerrado o no? Un aplauso, por favor. ¿Qué tan difícil es fallar desde aquí? Es más difícil, ¿estamos de acuerdo? Puede que haga el ridículo. A ver, voy a cerrar los ojos y voy a tratar de fallar. Mira, como el Michael Jordan. ¿Sí han visto ese? Que cierra los ojos y la mete. No, ya fue demasiado, ¿va? Entre más me acerco al blanco, menos probabilidad tengo de fallar. Entre más me acerco a Dios, menos posibilidad tengo de pecar. Pero ¿saben qué es lo que yo he visto en algunos creyentes? Están en la presencia de Dios, algo sucede, fallan en el blanco
y en lugar de acercarse, se alejan. Dejan de ir a la iglesia, fallan en el blanco y en lugar de acercarse, se alejan. Dejan de leer la palabra de Dios, fallan en el blanco, en lugar de acercarse, se alejan, dejan de orar. Fallan en el blanco y en lugar de acercarse, se alejan. Y en lugar de acercarse a la comunidad o pedir ayuda, siguen alejándose de la presencia de Dios. El problema no es el pecado. El problema no es el pecado. El problema es que a veces caemos en condenación. Creemos que nuestro pecado es mucho más grande que el amor de Dios. Creemos que nuestro pecado hace que Dios se retuerza en el suelo como Superman con la kriptonita. El problema no es el pecado. Puede que sea el orgullo, puede que sea la vergüenza, como Adán y Eva. Pero el problema no es el pecado. Hay una famosa parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Esta parábola, el titulito no es necesariamente puesto por el autor original, los escribas se lo pusieron después. Algunos estudiosos creen que esta parábola debería llamarse la parábola del padre amoroso. La parábola dice que uno de los hijos se fue, ¿verdad? No lo vamos a leer. Se fue, echó a perder su vida, malgastó todo su dinero, pecó demasiado, llegó a su punto más bajo y ahí decidió regresar a casa. Y el padre amoroso, viéndolo a lo lejos, ¿qué hizo? Aléjate de mí. No, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Lucas que corriendo fue, lo abrazó y lo besó. El padre se acercó al hijo. El padre no esperó a que lo limpiaran, ¿verdad? Ay, hijo, hueles medio feíto, ¿verdad? Estabas entre los puercos, ¿verdad? ¿Se nota? No le dijo, primero báñenmelo, cáñmelo de ropa y ahorita lo abrazamos y le damos su beso, ¿verdad? No. Fue, se acercó a él, lo abrazó y le dio un beso. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Jesús es la revelación del Padre. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Tal vez el mensaje que tengo para hoy, muchos de ustedes ya lo saben, pero tal vez necesitas que te lo repita. Mucha atención. No necesitamos ser o estar limpios para acercarnos a la presencia de Dios. Por el contrario, nos acercamos a la presencia de Dios para que Él nos limpie. ¿Se escuchó esa? No necesitamos ser o estar limpios para acercarnos a la presencia de Dios. Por el contrario, nos acercamos a la presencia de Dios para que Él nos limpie, para que Él cubra nuestra vergüenza como lo hizo con Adán y Eva, para que limpie nuestra boca, nuestro pecado como lo hizo con Isaías. Si tú estás tomando notas para el título de este mensaje, lo he titulado Acércate a Jesús. Ese es el mensaje que yo tengo para ti esta tarde. Acércate a Jesús. ¿La voluntad de Dios es que dejemos de pecar? Sí. ¿La voluntad de Dios es que seamos discipulados por Jesús? Sí. Ese es el objetivo, ser sus discípulos. Pero el primer paso es estar en la presencia de Dios, es estar con Jesús. Entre más cerca estés tú del Padre, entre más cerca estés tú de Jesús, más difícilmente vas a seguir pecando, vas a seguir fallando en el blanco. Ya para concluir, fiel a su estilo, Dios propició los medios para que nos podamos acercar a Él. Dios mismo se sacrificó a sí mismo, a su Hijo, para que podamos entrar al lugar santísimo, como Isaías, sin ningún impedimento para que podamos entrar al trono de la gracia de Dios.
Hebreos 4:16, si te pones de pie para orar juntos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera en que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Quién de aquí quiere acercarse a Dios? ¿Quién de aquí cree que necesita ayuda oportuna de parte de Dios? Yo quiero hacer una oración muy específica para aquellos que sienten que se han alejado de Dios. Puede que en el pasado tú te hayas acercado a Dios, pero las malas decisiones, las circunstancias te alejaron de Dios. Tú puedes acercarte cuando tú quieras a Dios. Tu pecado no es el problema. Acércate a Dios, acércate a Jesús. Con todo ojo cerrado, si me ayudan. Con todo ojo cerrado, cabezas inclinadas. Vamos a orar. Posiblemente es la primera vez que estás aquí en una iglesia cristiana. Alguien te invitó. Tú quieres saber un poco más de Dios, pero tal vez hay dudas en tu mente de si soy digno o no soy digno, o sabes que yo he hecho muchas cosas malas en el pasado. Tu pecado no es el problema. Tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, ante el Rey, y recibir un abrazo, un beso y una celebración de que ahora tú eres su hijo amado. Si tú eres esa persona, ya sea que es la primera vez que te acercas a Dios, o es la novena, décima, onceava vez que te acercas a Dios, si tú tienes el valor, no te preocupes si te quieres quedar en tu lugar, pero si tú tienes el valor, en un acto simbólico de acercarte a la presencia de Dios, yo te voy a invitar a que pases aquí al frente. Y aquí al frente vamos a orar por ti, para celebrar que un hijo de Dios ha regresado a casa, que un hijo que se había ido ha decidido regresar, que tu pecado ya no es más, que puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Y si me ayudan los pastores, los líderes, vamos a orar por estas personas. Padre, te doy gracias por el regalo de tu Hijo Jesús. Esta tarde, Dios, te pedimos por aquellos hijos pródigos, por aquellos que se consideraban perdidos, Padre. Hoy han vuelto a casa. Hoy han regresado al lugar al que pertenecen. Gracias porque podemos entrar a tu presencia sin ningún impedimento. Queremos estar cerca de ti, Jesús. Gracias por extendernos la invitación de seguirte. Queremos caminar contigo. Queremos estar cerca de ti. No queremos alejarnos de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Trae restauración, perdón a las personas que se han acercado a ti. Tú eres un Padre bueno y amoroso, que quieres que estemos cerca de ti. Gracias, Jesús. Te amamos,
Te bendecimos, te adoramos. No te canses de buscar nuestro corazón. No te canses de esforzarte por alcanzarnos, Jesús. Haznos entender el privilegio que es estar contigo. La bendición del poder estar en tu presencia, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga.